Pues nada, esto es Aspectos Indefendibles de Dragon Ball GT. Vamos a verlo. Ah, de Fermac, perdón. Vamos a verlo. Del canal en el que analizamos tanto a Dragon Ball Super como a Dragon Ball GT respecto a lo bueno y lo malo, les traigo un último video, Aspectos Indefendibles de Dragon Ball GT. Así como Super tuvo su video propio, GT también merecía uno. No recuerdo cuál fue al que reaccioné, ¿fue el de Super? Porque te invito a conocer cuáles considero de manera personal que son aquellos aspectos que ni siquiera el mayor fanático de GT sería capaz de defender, o eso me gustaría creer, por lo que sin más divagación... Igual, ¿sabes? Últimamente con la existencia de Dragon Ball Daima, varios fans de GT pasaron a ser fans de Daima, lo cual es curioso, ya que ambas series tienen bastante en común. César Mexicano, muchas gracias por los 20 pesos, hermano, muchas gracias, te agradezco un montón. Comenzamos con el video. Sí fue el de Super, ok. Fermac. ¿Te parece a Cabezuco? Juan Acosta me acaba de decir, ¿te pareces a Cabezuco? Hermano. Hermano. No me parezco a Cabezuco. Peapo dice, buen explotas. Hola, soy la PC de Gramajo. Hoy hay directo hasta que la PC explota, hermano. Si vienen siguiendo esta serie de videos dedicados a Super y GT, y la sabrán mentira, lo que dice Mike Ronin, que le dieron a los personajes clásicos. ¡Opa! Tecat, muchas gracias por los 100 pesos argentinos. Hola YouTube, vengan los directos de Kik, más bien ahora ya sigue directos también en YouTube porque el hambriado tiene que comer un beso en el poto. Y perdón por molestar el video, tranquilo, Tecat. E incluso a los reciclados dentro de Dragon Ball GT. Pero si no viste dichos videos, lo repito, nefasto por donde se lo mire. Habiendo tantas buenas oportunidades para al menos darles un poquito de tiempo en pantalla, como la saga de los dragones, donde sin problema alguno el grupo de guerreros... Mira, yo siempre voy a decir que uno de los aspectos más de verdad desperdiciados de Dragon Ball GT fue el tema de los dragones. Hermano, tenían mucho potencial ahí y decidieron hacer algo cómico. ¿Cómo vas a hacer algo cómico con uno de los mayores castigos que pudieron haber tenido los guerreros Z? Por una de las acciones más recurrentes de la franquicia. ¿Cómo lo puedes volver algo cómico, hermano? Se pudo haber dividido para enfrentar a distintos enemigos y no dejarle todo el trabajo a Goku y a Pan para después mágicamente aparecer en el momento más oportuno y salvar a Goku. Es que ni siquiera tiene lógica narrativa que tras absolutamente todos ver lo que había sucedido con las esferas del dragón, hayan decidido que era una buena idea quedarse sin hacer nada mientras Goku se hacía responsable. A nivel trama es dejar a los personajes como simples imbéciles. Si tan solo querían dejarlos como personajes de fondo, creen un contexto mejor y más creíble. Dice que me pareció Cabezuco por rasurarme por dinero, pero es la barba, no la ceja. Para que Goku sea el que se encargue de las amenazas y ellos se queden en segundo plano. Algo así como en la saga de Baby, que al ser manipulados, lógicamente no podían ayudar en combate. Y respecto a personajes reciclados tanto en GT como en Super, lo mismo. Número 17 es infinitamente superior en Dragon Ball Super que... Sí, hermano, lo que hicieron con 17 en Dragon Ball Super fue darle personalidad a un personaje que no tenía mucha personalidad. 17 en Dragon Ball Z era un tocahuevos, era un dolor de escroto, pero jamás fue un personaje sumamente... ¿Cómo decirlo? Más allá de los memes, nunca fue un personaje muy querido. Pero gracias a Dragon Ball Super, hermano, 17 se llenó de fans. Y esto no me lo puede negar nadie. No era un personaje malo, no era malo, pero no tenía mucha personalidad. Sentido que crearon para GT, donde no respetaron ningún aspecto del personaje y lo volvieron malvado porque sí, de alguna manera el androide 17 del infierno podía controlarlo mentalmente o algo parecido, lo cual es ni siquiera se molestaron porque hace que el personaje ni siquiera tenga ningún tipo de, ¿cómo se llama?, de motivación, sino que es simplemente una marioneta, viejo sabroso. Y ya de Freezer ni siquiera vale la pena hablar. Lo que hicieron con él en GT fue directamente mearlo. Pero el punto central es Ub. Es completamente absurdo que hayan retomado la narrativa de Goku entrenando a Ub desde el primer capítulo si el personaje iba... ¿Podría reaccionar a errores de doblaje de España y de DB? Puede ser, Ignacio. Muchas gracias por los 100 pesos argentinos. Terminar siendo una vergüenza total. A ver, entiendo que no es culpa de Toei Animation que Toriyama haya cerrado el manga clásico con un nuevo personaje y ellos hayan tenido que darle rumbo, pero dale, ponele un poquito más de empeño y dale un mejor trato al personaje, no volverlo el incompetente que terminó siendo. Majin Buu mismo... Igual, darle el Mayup para luego literalmente
hacer que no haga nada es una mentadota de madre. Se sacrificó para fusionarse con él, dándole un power-up supuestamente poderoso, para que después en sagas como la de Super 17 quede en ridículo absoluto, y ni hablar del arco de los dragones, donde lo vemos mendigando por una fusión a la cual nadie quiso acceder. Oye, es verdad. ¿Cómo hubiera sido una fusión con Gohan? Hola, Momazo Abraham. El rumbo de Ub en GT es indefendible, da entre pena y risa sin querer, ya que no fue pensado ni escrito como un personaje cómico. Realmente los guionistas de GT intentaron hacerlo parecer un personaje serio y con peso, pero fracasaron estrepitosamente. El personaje ni siquiera sirvió para mostrar un poco de la faceta de Goku como maestro, para nada. Mira, es que Ub tenía muchísimo potencial, pero de verdad fue sumamente desperdiciado el tipo. El tipo tenía demasiado potencial. Pero desde que le dieron el Mayub y luego no hizo prácticamente nada, se me hace una mamadota. Gracias, Golden Art, por los 20 pesos mexicanos. Quería hacerte un pendejetur a tu gusto. Quisieras, pues haz lo que gustes, hermano. Muchas gracias. Las interacciones entre ellos y ni siquiera se nota un vínculo entre maestro y discípulo. Hasta Super lo hizo mucho mejor con Vegeta y Kiabe. Por eso mismo considero que Ub podría haber sido aprovechado de muchas otras maneras, y si no era la intención de Toei hacer tal cosa, no hubieses arrancado GT mostrando su entrenamiento con Goku. Igual, Mayub estaba roto, O sea, poco se habla de que Mayub estaba rotillo. Creo que Mayub, o sea, ya la fusión, no Ub como tal, sino Mayub, estaba, ¿qué? ¿Al nivel de un Super Saiyajin 3? ¿Algo así? Era preferible hacer de cuenta que el entrenamiento pasó fuera de cámara y listo. Por eso mismo considero que Ub en GT es de los peores personajes de la franquicia. Para darle el papel vergonzoso y ridículo que tuvo, era mejor descartarlo y listo. Uy, hermano, los niveles de poder son una cagada. Rodrigo, qué chingados. Lo que pasa es que si ellos emocionaban, Mayub perdían sus derechos. Ay, no, ganaba derechos de hecho. Pobre Ub. Básicamente el mismo punto que tratamos en Super, porque como dije, ambos productos flaquean increíblemente en este aspecto, por lo que esta vez toca ver lo absurdo que GT fue en cuanto a los niveles de poder. Hermano, que Pan pudiera darle un golpe a Hiper Mega Rildo cuando Goku tuvo que utilizar el Super Saiyajin es una jaladota, la verdad. Honestos, no habría mucho que analizar si no fuese por la nefasta saga de Super 17. Ay, eso también. Ese arco, además de ser un hueco argumental per se, que se cae por su propio peso, también hizo el favor de mandar las escalas de poder y la diferencia entre Goku y los guerreros Z a las nubes. Pero antes de profundizar ahí, debo hacer sí o sí mención a un diálogo de Goku, donde dijo que Rildo era más poderoso que Majin Buu. Sí, este diálogo es asquerosamente malo. Es malo, 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 malo. Porque eso implica que Goku en base podía hacerle frente a un Majin Buu. Hermano, es malísimo ese diálogo. Sí, el mismo personaje que recibió una paliza de Pan estaba Por eso te digo, aparte Pan entonces sería literalmente más fuerte que Majin Buu. En base. Por encima de en base. En base. La mayor amenaza vista en Dragon Ball Z. Si Pan era capaz de realizar una hazaña como esa, más allá del daño que Rildo recibió, ¿pone su poder en estado base por sobre un Super Saiyajin 2 o incluso el 3? Ni idea. Nada, más allá de ese diálogo sin razón de ser, puede confirmar. Pan superior Cell, dilo a broma, pero pues sí, o sea, dilo a broma, pero pues es que según lo que dicen, sí. Tal cosa. Pan durante GT fue un saco de boxeo de distintos enemigos. Jamás la vimos tener un combate a muerte y siempre era papeada de 1 o 2 golpes. Siempre se me hizo muy tonto que no le dieran el Super Saiyajin, de verdad, ¿por qué no le dan el Super Saiyajin a Pan? Pero el verdadero problema, más se lo merecía, viene en el arco de Super 17. A ver, que una fusión entre dos número 17 sea tan poderosa de por sí, podría considerarse un poquito absurdo. Pero bueno, supongo que así como pasó con 17 en Super, el 17 de GT se hizo fuerte fuera de cámara de formas misteriosas, y el androide del infierno creado con componentes sacados de Dios sabe dónde, era sumamente poderoso, dando como resultado al Super 17 broma, pero que creo vimos humillar al Super Saiyajin 4. Pero eso... El Super Saiyajin 3 invisible, güey. ¿Quién tenía esa teoría del Super Saiyajin 3 invisible? Siempre se me hizo raro. Ella tenía la transformación de Super Cosi... Ok. El poder gay. Es que a Super 17 le dieron el poder gay. Pura chilena. ¿A quién se le ocurriría algo tan raro como el Super Saiyajin 3 invisible? The fuck.
queda Tenía el síndrome de Goten. chiquito al lado de lo que vimos junto con su aparición y lo Un incongruente saludo, que fue su Sildra poder. F. Desde Dragon Ball siempre supimos que si un personaje atacaba con fuerzas a otro y no era capaz ni de moverlo, significaba que la diferencia de poderes era abismal. Sí. Vimos situaciones así en muchísimas ocasiones y en la mayoría fue coherente. ¿Qué pasa con Super 17? Que nos los presentaron con un poder gigante. Básicamente parecía un villano que no solo iba a ser duro de eliminar, sino que además nadie pensaría que iba a durar menos de 6 capítulos. Nobody can beat me when I'm Super 17. Primero, Hermano, llevaba años sin decir eso. Hermano, no lo digo. Wow, 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 wow. Hermano, no decía esa línea desde que salió 17, Super 17 LF, el rojo. Hermano, no decía esa línea desde que subía videos de Dragon Ball Legends a Gramajo Blue. Hermano. Y lo peor es que me acordé, o sea, simplemente me vino a la cabeza y ya, Dios. Dios, hace años. Nobody can beat me when I'm Super 17. es atacado por Vegeta, Cuando eras humilde, tu puta madre. Rodrigo el cual León es incapaz dice, de ya lo arruinaste haciendo referencia a Legends. Ahora empiezan a spamear. Nobody can beat me when I'm Super 17. Les doy permiso, hijos de puta. moverlo ni Para recordar los buenos momentos. un solo milímetro, pero al menos estaba en estado base, por ende no me parece descabellado tal resultado. Sin embargo, ahí viene Ub. Por simple lógica, su poder debería ser muchísimo mayor al de Vegeta en estado base. Sin embargo, tampoco logra hacerle ni cosquillas. Otro indicio más de que el poder de Super 17 estaba Ey, y mínimamente es cierto, no metieron a Super 17 en Sparking Zero. Hermano, pobrecito. por encima de un Super Saiyajin 3. Goten y Trunks atacan al mismo tiempo y lógicamente el resultado es el mismo. Son menos que una mosca para el villano. Con Gohan obviamente no iba a ser de otra forma. Lo que me llama la atención es que viendo su resistencia y poder, no decidan comenzar a atacarlo aunque sea transformados en Super Sí, no sé por qué putas, de verdad. Saiyajin. Pero bueno, cuando lo intentan, el androide los derrota a todos al mismo tiempo con un solo golpe. Tras recuperarse, Hermano, siguen qué horrible se veía el Super Saiyajin de Dragon Ball GT, de verdad se veía horrible. atacando en estado base, excepto por Vegeta, quien presumiblemente está en Super Saiyajin 2, pero nuevamente es humillado y dejado completamente en ridículo. Quiero O aclarar sea, mira ese Super Saiyajin todo saturado, hermano, se ve horrible. una cosa antes de seguir, que Super 17 haya sido así de poderoso me es irrelevante. Básicamente demostró ser abismalmente superior a Vegeta y el resto Sí. y por eso pudo humillarlos. El problema viene con la llegada de Goku. Cuando Goku aparece en el campo de batalla, los guionistas no tuvieron mejor idea que, en lugar de transformarlo en fase 4 de entrada para emparejar las cosas, Super Saiyan hicieron 3, ¿no? enfrentarse al androide con el Ah. Super Saiyajin. Ah, creo que sí era la batalla, ¿no? No mamá, así. Oigan, ¿alguien puede pasar el link de Discord a YouTube? Por favor, me lo están pidiendo. A la mierda, por favor que no haya crashado, por favor que no haya crashado, por favor. Ay, pensé que había crashado, se actualizó todo el restream, qué puto miedo. Hermano, se actualizó todo del restream. Dígame por favor que no crashó. Ay. Eso mismo, no logro comprender de qué manera el guionista o Ay. los guionistas que escribieron estos episodios pensaron, acá Gracias, Ignacio. No olviden venir a los directos en Kiko YouTube, para que Gramajo se vista de vaca. De vaca. Realmente le dieron Ultra a Goku Super Saiyajin 4 y por suerte los hace. de crear una fusión entre dos androides extremadamente poderosa. Hicimos que humille a Ub, a Gohan e incluso a Vegeta en Super Saiyajin 2. Supongo que es lógico Entonces estarían diciendo prácticamente que Goku es infinitamente más fuerte que todos los demás en base, ¿no? que si Goku en Super Pero a ver, en teoría, Vegeta dejó de entrenar. Se supone, ¿no? Gohan también. Pero Goku siguió entrenando con Up. Es normal que su estado base fuera exageradamente roto, ¿no? Saiyajin lo enfrenta, no sea capaz ni de hacerle cosquillas. No, Goku nunca volvió a ser adulto porque no podían pagar a Mario Castañeda para doblarlo. mejor hagamos que con un solo golpe lo mande a dar media vuelta entera al planeta Tierra. No hay forma de defender esa atrocidad. Da igual Ok, mira. La diferencia de Goku tendría que ser exageradamente. Tendría que ser exagerada. Muy exagerada para que fuera tan fuerte. Más fuerte que Vegeta y Gohan. lo poderoso que Rodrigo Goku León sea en dice, GT. Vegeta dejando de entrenar. Esa mamada que Wii. Sí, ¿no? Se supone que A ver, corríjanme si me equivoco. Tiene ratísimo que no veo Dragon Ball GT. La última vez que lo hice fue muy después, o sea, muchísimo después. Digo, la última vez que hice el video de Dragon Ball GT. Pero Vegeta sí había dejado de entrenar, o mínimo le bajó muchísimo al entrenamiento, ¿no? Vegeta siguió entrenando, pero ya no con la misma intensidad. Ah.
Ya, pero Goku era niño, no adulto. No, todavía no hay gráficos, Baldo. Es imposible que en Super Saiyajin tenga tanta diferencia con Vegeta fase 2 que... Recuerda que Goku base peleaba en la par de Up, que era como un Super Saiyajin 3. ¿Es verdad? Por propias palabras suyas, más adelante, siguió entrenando durante años tras la derrota de Majin Buu, significando que no está oxidado ni mucho menos, Ahí está, o que justamente. Goku mismo tenga una diferencia tan grande con el propio Up, ya que recapitulemos. Tras haberse fusionado con Majin Buu, logró mantener un combate y darle problemas a Super Baby, villano el cual había humillado a Goku en Super Saiyajin 3. Sí. Por consiguiente, si Super 17 no fue movido ni 1 milímetro por ese mismo Up, pero... Ok, sí, la diferencia es exageradamente... la diferencia es exagerada, no jodas. Goku en Super Saiyajin lo envió a otro continente, significa que su poder aumentó exageradamente en algún punto de la historia que jamás vimos. Es simplemente ridículo. El Sí, simple afán ok, de entiendo. Es simplemente poderlo farmear ahora. darle a Goku todo el protagonismo llevó a Toei Animation a dejar a los demás personajes Haría como rewatch de GT. Es que ya hice un rewatch de GT hace como un año. unos inútiles, incompetentes y que se volvían muchísimo más débiles de lo que realmente eran solo para resaltar el poder de Goku. Escalas de GT ser como Goku es mejor. Es como si los ¿Pero qué tan fuerte es el villano? Menos que Goku. ¿Y qué tan fuerte es Goku? Más fuerte que todos. guionistas hubiesen realizado un speedrun de a ver en cuánto tiempo podían tirar a la basura la mayor cantidad de elementos vistos en Dragon Ball, dando como resultado un total de 6 episodios. Sí, 6 episodios bastaron para crear tremendo agujero de guión Sí. que absolutamente nadie podría ser capaz de reparar. Y que La ni siquiera saga era necesario porque era un mierdón. de O Super sea, la saga de 17 es un mierdón. número 17 es de las peores de toda la franquicia, O la y peor. dudaré de la sanidad mental de quien diga lo contrario. Sí. Consistencia narrativa. Lo único que hacía bien el Goku de Dragon Ball GT era farmear aura. Es lo único, cabrones. Esa madre solo dura 6 capítulos. Sí, solo dura 6 capítulos. Y así llegamos al último punto. No es una gran novedad que muchas veces los guionistas de Toei Animation no ponían atención a detalles que deberían ser de conocimiento general, al momento de realizar ciertas situaciones, como por ejemplo número 18, aquella androide de energía ilimitada, se cansó vi tras ese, wow. atacar por 3 segundos a Bio Broly, pero en Dragon Ball GT la consistencia narrativa fue inexistente en muchas ocasiones, incluso ya no solo con sucesos del manga clásico, sino con acontecimientos que pasaron pocos capítulos atrás. Sí. Sin embargo, debo empezar por criticar la aberración de haber creado... Algo que me dio mucha risa es que un día Tablos publicó. Es que los de Dragon Ball Super. ¿Cómo era? En Dragon Ball Super afeminizan mucho los personajes. Y es algo que Dragon Ball Z y Dragon Ball GT jamás haría. Y alguien le dio una puta captura de cuando Trunks se viste de mujer en Dragon Ball GT. Y Tablos lo bloqueó y no contestó. Ah. Ah. Ay, no, Dios mío. Y fue hace poco para colmo. GT en un universo donde las películas de Z pasaron de algún modo. Juro que no entiendo el porqué. ¿Con qué necesidad Toei Animation quiso abarcar tanto si al final terminó en nada? ¿Para Y qué fue hace finalidad poquito, me no fue mostras a hace Cooler mucho. saliendo del infierno si no le vas a dar ningún combate, no vas a mostrar cómo lo derrotan y ni siquiera tiene una explicación lógica a dicho suceso? No tiene sentido alguno haberle dado continuidad a unas películas que evidentemente no pudieron haber Sí. sucedido en la misma línea temporal que Dragon Ball Z. Igual, siempre se me hizo raro que Dragon Ball GT tratara de llevar la misma línea que las películas cuando no tienen absolutamente nada que ver. Y de hecho, entre las propias películas a veces se contradicen la propia línea temporal, lo cual hace que tenga menos sentido. ¿Narrativamente aportó algo? No, al contrario, solo sirvió para generar más confusión y lío, con gente creyendo a día de hoy que las películas sí sucedieron en la línea principal del Sí, anime que eso no es cierto. y que simplemente hay que ignorar las La Kyoyoku. incoherencias porque Takao Koyama dijo eso en una entrevista. Increíble. Ah, ¿de verdad? Takao Koyama dijo que había que ignorar simplemente las incoherencias, hermano. Hell nah. Simplemente me he encontrado gente así, que le da más peso a la palabra de un guionista que al simple hecho de agarrar, poner las películas Koyama es una de las personas que más se contradice en toda la franquicia, de verdad. De verdad, hermano. Koyama a veces dice algo a favor de un personaje y luego 2 años después dice, espera, ¿yo dije eso? Espera. ¿Yo dije eso? Nunca hay que tomar en cuenta la palabra de Koyama.
De hecho, cuando fue lo del Broly, yo recuerdo que Koyama había dicho que sí, que Broly tenía tenía un super instinto y estaba súper enojado y todo, porque Goku, representaba el trauma. Y luego un año, ni siquiera 2 años, un año después, le preguntaron lo mismo y Koyama dijo, espera, ¿Broly tenía, ¿Broly tenía trasfondo? ¿Acaso el Broly de Z necesita un trasfondo? Fue como de hell, nah, hermano. De verdad. Y abren los ojos para simplemente darte cuenta de que es imposible encajarlas con la historia del manga. Es que, bro, tú no le sabes a GT, es nostalgia pura, super ZZZ, y super GT. ¡Ah! Gracias, Tecat, por los 100 pesos argentinos. Guionista que, cabe recalcar, realizaba las películas siendo un completo desconocedor de lo que vendría en el manga. Tengo un video hablando en profundidad sobre eso, por consiguiente insisto, no hay razón lógica para que GT se ubique en el universo de las películas. Todo lo que sucede... Parece que Koyama tiene Alzheimer, o simplemente no se lo toma tan en serio, pero hay fans que se lo toman demasiado a pecho. En la obra pudo haber sucedido sin mostrar esa escena de 5 Aquí Yoku no lo sabe, pero un yucateco está planeando cómo matarlo. ¿Júpiter eres tú? segundos de Cooler saliendo del infierno. Y respecto al golpe del dragón, no sé, se pudo haber introducido en GT como una técnica que Goku aprendió entrenando o lo que sea. Pero bueno, eso ya como opinión y observación personal. Quizá haya gente a la que le encantó ver esa escena de 5 segundos de Cooler saliendo del infierno, aunque haya creado... es que el detalle de Dragon Ball GT es que creaba muchas escenas muy aura farmers con tal de perder completamente toda la... ¿cómo se llama? Toda la coherencia. Un hueco argumental enorme. Ahora sí es hora de pasar al punto central de este aspecto, lo inconsistentes que eran los guionistas al realizar episodios. Empecemos por un clásico que es mencionado en todos los videos de errores de Dragon Ball GT, Vegeta reconociendo el Kisufuru de Baby. Tengo un video antiguo hablando de ese tema, donde menciono que no es una incoherencia, ya que como vimos GT se ubican en un universo donde las películas, vaya a saber Dios cuáles exactamente, sucedieron. O sea que prácticamente... ¿qué? Prácticamente tendría que ver con los Sufurus. ¿Dónde putas aparecieron los Sufurus? ¿En la OVA? ¿En la OVA de Hachiyak? Esto abre muchísimo... Ah, sí, la obra de Hachiyak. ¿Qué dice? ¿Qué dice Go? Pero no alcancé a leer. ¿Qué dice Go? ¿Qué estaba diciendo sobre los villanos de las pelis ahí? Aunque eso no es solo de Koyama, incluso en DB, en la página oficial de DB, reconoce la historia de Goku, Super y GT completa, y en el de GT aparecen todas las pelis. Sí, es que te digo, todo fue un desmadre de por sí. El Dr. Raichi, pero eso también es lo de Hachiyak, ¿no? Que el Dr. Raichi y Hachiyak hayan aparecido también, explicando así por qué Vegeta reconoció el ki de Baby, pero si bien puede tener sentido, es simplemente una teoría. Al no explicarse ni mencionarse directamente cómo es que Vegeta reconoció su ki, queda a aceptar la realidad de que los guionistas olvidaron que Vegeta aprendió a sentir el ki en el arco de Freezer. Sí. Porque seamos realistas, es prácticamente imposible que quien haya hecho el guión de ese diálogo se haya acordado de que Toei Animation tiempo atrás creó una OVA con 2 Sufurus como villanos. Y que esa OVA... ¿Qué pasó, amor? Ay, Dios. ¿Me das permisito? Sí. Me siento vigilado. Está mi esposa aquí al lado. No quiero, ya no. Tráeme agua, vieja. Ah, pero sí escucha eso. Ok, ¿qué decía? Ah, sí, ¿cómo decía? Jefa, como esta. Ay, se volvió que decía. Ah, de los Sufurus. Que aparte de eso, la OVA ni siquiera se distribuyó por todo el mundo. Si así hubiera sido, habría sido tan fácil como colocar un diálogo de Vegeta diciendo: recuerdo ese ki tan repulsivo, Sufuru, no eres el primero que quiere vengarse de nosotros, o algo así, que denote que dicha OVA sucedió ya en se fue la patrona, ya se fue. Tecnología de GT, pero bueno, al ser algo que no influya en la narrativa de la trama ni en el avance del mismo puede pasar, quedando simplemente como mi abuelo y ya está. Pero los guionistas de GT no solo olvidaron sucesos de Z, sino también del propio el link de GT. Discord a YouTube, por favor. El Mark Siniestro me está tocando los huevos de una forma increíble. En el capítulo 31, Goku llega al planeta Supremo y se percata de una cosa. Hay una nave gigante en la Tierra que se dirige al planeta Sufuru. Kaioshin le comenta que Baby lo reconstruyó con las esferas del dragón, a lo que Goku responde con sorpresa, ya que al llegar a la Tierra, él se las había dado a Dende. Es Mark Siniestro, no Mark Amable, Gramajo. Oh, bueno, tiene sentido.
para que las guarde en el templo sagrado. Es ahí cuando el Supremo Kaiosama le comenta que incluso Dende había sido manipulado por Baby cuando Goku le dio las esferas. Sin embargo, en el episodio 39, tras esparcir el agua ultrasagrada, todos se sorprenden de que la tierra comenzó a temblar. Es cuando Mr. Popo entra en escena y comenta que las esferas del dragón no están, por consiguiente la tierra está a punto de explotar. Goku, quien ya sabía a la perfección que habían sido utilizadas por Baby, dice sorprendido: ¿Estás seguro? Yo te di las esferas del dragón cuando llegamos a la Tierra. Dende no sabe lo que pasó, pero Goku sigue insistiendo como un nene malcriado en que él le entregó las esferas del dragón. Dios mío, ok, sí entiendo, está siendo muy redundante. No es necesario que explique qué es lo que está mal con esto. Como dije, olvidarte de un detalle como que Vegeta aprendió a sentir el ki en la saga de Freezer puede pasar, pero una situación así, con solo 8 capítulos... Hermano, ¿por qué se ve así Dende? Se ve horrible. Mira este Dende, se ve horrible. Este frame, de verdad. De diferencia, no hay justificación alguna, ni para él afuera de la obra ni para él adentro, ya que por más despistado que Goku pueda ser, verlo olvidarse de algo así de importante simplemente lo deja en ridículo. Sí. ¿Será que le agarró Alzheimer? En Dragon Ball GT todo puede ser. O simplemente se desesperó también esa oportunidad. Pero no puedo terminar... Pero igual es una cagada. ¡Ah, sí! Lo del ki. Esto sí me acuerdo. Que Trunks decía que podía sentir el ki de 17 cuando 17 es un androide y los androides no tienen ki. Punto acá sin mencionar la inconsistencia que más me rompe las de abajo. Los androides 17 y 18 teniendo ki. Por si no le bastaba al arco de Super 17 el haber creado una incoherencia tras otra, también tenemos esta. Trunks siente el ki del número 17 cuando es atacado por él, y encima únicamente lo reconoce porque el ki del número 18 es similar. Ya Lo cual es una estupidez enorme. ni siquiera se trata de retcons, directamente los guionistas de GT no le No fue un retcon, directamente se la sudó. prestaron Enormemente. atención a uno de los detalles más importantes de la saga de los androides, que además fue una premisa importante durante dicho arco. La única razón por la que Cell logró absorberlo fue gracias al ki de Piccolo, que al sentirlo asumió automáticamente que estaría peleando contra los androides, ya que lógicamente Cell no tenía manera de localizarlos por la ausencia de ki en ambos, pero en GT, de la nada misma, ambos androides tienen ki. Sé que este tema lo toqué en un video antiguo y también recuerdo ciertos comentarios, como por ejemplo uno que creía que el deseo de Krillin a Shenlong se había cumplido, aquel en donde le Ah, pero es muy rebuscado. solicitó que se conviertan en humanos. Y le quitaría lo único, ¿cómo se llama? Lo único realmente resaltante a los androides, así que Todo el mundo sabe que eso no pasó, ya que el poder de ambos sobrepasan al de Dende. También me habían comentado que en realidad yo estaba cometiendo un error, ya que me basaba en el doblaje latino y no en la versión japonesa, la cual no hablaba de ki. Conseguí el capítulo en japonés y es falso. Trunks menciona explícitamente el estar sintiendo el ki del número 17. Sí, no es un error de doblaje, directamente es un error de escritura y ya sé. Gwen eres la saga que solo vive por un personaje. Hola, soy Super 17. Y lo peor es que Super 17 es muy querido. O sea, la saga podrá ser mierdón, pero 17 es muy querido. Y reconocerlo gracias a que es muy similar al de número 18. Hola, Don Tormentas. Gracias, Stalin. La estamos rompiendo. Y aunque realmente se hubiese tratado de un error de doblaje, tenemos a Goku usando la teletransportación contra Super 17, Sí. es decir, que podía sentir su ki. Sí, es rarísimo. Es que Super 17 tiene flow. No tiene flow. Tiene aura. Recuerda que actualmente todo lo que sea épico y sea llamativo tiene que llamarse aura, porque es la generación TikTok. Definitivamente Akira Toriyama era un autor olvidadizo que se le pasaba Viste, por te lo alto dije, lo primero que dijeron. Lo primero que te dije, lo primero que dijeron en YouTube es que Super 17 farmea aura. Te lo dije, aquí es generación TikTok. Yo conozco el público al que voy. varias cosas. Sin embargo, eso no es excusa para que Toei Animation haya pecado tantas veces de lo mismo, por lo que una vez expuestos los puntos que yo considero indefendibles en Dragon Ball GT, el turno es tuyo. ¿Qué opinas de los temas tratados en el video? ¿Estás de acuerdo con ellos o no? Si viste toda esta serie de videos, ¿qué obra consideras objetivamente mejor? ¿Dragon Ball Super o Dragon Ball GT? A mí me gusta Super. ¿Qué verga suena? Hermano, hay un saxofón aquí afuera. What the fuck? Bueno, ya se cayó. Ya se cayó. Pero hermano, estaba escuchando un saxofón aquí afuera. What the fuck? Es Lisa Simpson. Déjame saber todas tus opiniones en la caja de los comentarios. Te estaré leyendo. Estoy dice. Dios. Hermano, un saxofón, Dios mío. Ok, pues nada. Fermac, si crees que estoy haciendo mal uso de tu contenido o te gusta mi reacción, puedes mandar un mensaje porque quiero hacer el labor sin nada.